¿Qué tal? ¿Cómo está usted allí en casa, viéndonos, la oficina, donde quiera que se encuentre hoy? Le queremos dar la más cordial bienvenida a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, conjuntamente con el Programa Universitario del Medio Ambiente, a esta nuestra serie Ciudades y Desarrollo Sustentable. Hoy le presentamos el último de nuestros programas de esta serie, Ciudades para quién. Las ciudades son espacios importantes, son centros de actividad productiva, crecimiento económico, desarrollo cultural. Sin embargo, y como hemos visto a lo largo de esta serie, la preeminencia de intereses inmobiliarios por sobre cualquier otro factor en la configuración de los espacios urbanos, el diseño de las ciudades para el tráfico de vehículos particulares, la desarticulación entre zonas de servicios laborales y de vivienda, el no considerar la dimensión ambiental en la planeación urbana, vuelven y han vuelto, desde luego, muy difícil las actividades cotidianas de millones de gentes que habitamos en ciudades. En nuestro país, más del 70%, en el mundo, más de la mitad, degradando nuestra calidad de vida y poniendo en peligro la sustentabilidad de las ciudades mismas. Hoy, para platicar de ciudades para quién, tengo tres invitados que tengo el honor de presentarles a ustedes. Con nosotros se encuentran el arquitecto Javier Hidalgo. Javier Hidalgo es el director general del Instituto de la Juventud del Distrito Federal. Javier, muchísimas gracias, bienvenido. Se encuentra con nosotros el maestro Gustavo Romero Fernández. Él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de nuestra Casa de Estudios, la UNAM. Y se encuentra también, perdón, maestro Gustavo, bienvenido, muchísimas gracias. Es un placer que estés con nosotros. Nos falta a veces esa parte, ese enfoque desde lo urbano, desde los urbanistas, cómo ven, cómo planeamos nuestra ciudad. Y bueno, y por último, al final, pero no por último, quiero presentarles a ustedes a Inti Muñoz Santini. Él es el director del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, que como usted sabe, se ha dedicado a rescatar espacios de nuestra ciudad, de nuestro centro histórico, para el aprovechamiento de las colectividades. Le recordamos nuestro buzón de voz, 56 22 87 20, 56 22 87 18. Déjenos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Les recuerdo nuestro correo electrónico en mirador@coaed.unam.mx y envíenos, ya sabe usted, sus dudas, sus comentarios. Estamos en Twitter, podemos contestarle inmediatamente sus dudas, sus preguntas en @pumaambiente. Y bueno, para arrancar este programa, los invitamos a que vean la cápsula introductoria que hemos preparado para ustedes, Otras ciudades posible. Las ciudades contribuyen de manera significativa al desarrollo socioeconómico de un país. Son importantes centros de actividad productiva y crecimiento económico a todos los niveles. Ofrecen servicios básicos como agua potable y saneamiento, educación, salud y vivienda. Son o deberían ser espacios de progreso, cultura y conocimiento. En las ciudades como Atenas y Venecia surgió la democracia moderna. Sin embargo, la velocidad de su expansión tiene efectos negativos en la calidad del medio ambiente urbano, poniendo en peligro su contribución de un país.
Las condiciones medioambientales urbanas se han deteriorado de manera significativa debido a la contaminación de ríos y mantos acuíferos, contaminación del aire, gestión de residuos urbanos deficiente y el deterioro de las áreas verdes, entre otros, que generan riesgos en la salud de la población. Al dotar de servicios a las ciudades, se olvida guardar los equilibrios necesarios en los ecosistemas, de los que provienen los servicios ambientales que hacen posible la vida. A esta dinámica se suma la alta incidencia de fenómenos como huracanes, ciclones, inundaciones y sequías, muchas veces producto del cambio climático, los cambios en los usos de suelo, la deforestación, erosión y modificación del paisaje. La recurrencia de estos fenómenos, combinada con condiciones económicas e institucionales, limitan la capacidad de prevenir y mitigar sus consecuencias. Han convertido a extensas regiones y a sus centros urbanos en zonas extremadamente vulnerables física y socialmente. La confluencia de todos estos elementos configuran una situación de vulnerabilidad urbana que golpea especialmente a las comunidades de menores ingresos, que se ven forzadas a ocupar las áreas con mayores riesgos físicos y ambientales. La preeminencia de los intereses inmobiliarios por sobre cualquier otra consideración en la configuración de espacios urbanos, el diseño de las ciudades para el tráfico de vehículos particulares, la desarticulación entre zonas de servicios, laborales y de vivienda derivadas de la falta de planeación, vuelven muy difícil las actividades cotidianas de millones de personas, impiden el surgimiento de redes sociales y degradan la calidad de vida de los habitantes de las urbes. ¿Se puede hacer otro tipo de ciudad? Ciudades con agricultura de pequeña escala y apoyo a las zonas rurales cercanas, que funcionen con fuentes de energía renovables, planeadas para el transporte colectivo, la bicicleta y los peatones, donde las zonas de trabajo, educación, servicios y esparcimiento estén articuladas, ciudades a escala humana y ambientalmente responsables. ¿Es posible? Albert Einstein dijo alguna vez que si somos capaces de imaginarlo, podemos lograrlo. Es la hora de pensar otras ciudades, ciudades para las personas y para un mundo en equilibrio. Bueno, pues vamos a platicar de esto. ¿Podemos construir ciudades sustentables? ¿Para quiénes estamos haciendo ciudades? ¿Cómo hacemos ciudades? Y bueno, la primera pregunta para nuestros tres invitados del día de hoy sería, ¿cómo y quiénes toman las decisiones de hacer ciudad? ¿Para quién se hace ciudad? Javier. Bueno, primero hay que ver el concepto que domina para poder diseñar la ciudad. Pues, históricamente se han hecho para quien tiene auto, todo el proyecto urbanístico, arquitectónico es para ello. Finalmente estamos ya reconociendo ese grave error y a partir del colapso que existe ya en la ciudad para hacerla habitable, y hay una tendencia que viven y que tuvieron las experiencias las ciudades europeas de hacer la ciudad a la escala de la persona, del peatón, del ser humano, que finalmente es quien ocupa el espacio urbano. La decisión pues, la tendrá que tener el quien dirige el gobierno y obviamente pues quien es colocado por la población. Por eso es importante la democracia. La bandera de cómo construir una ciudad debe ser una bandera política para las nuevas autoridades que serán electas en cada entidad, en cada delegación y en cada entorno urbano, como por ejemplo en la Ciudad de México. Lo que también hay que reconocer es que son ciudades, o sea, es una gran ciudad que dentro de ella viven ciudades en condiciones distintas, porque hoy, por ejemplo, lo que se ha hecho en la zona central de la ciudad, hoy podemos sentirnos satisfechos de esa escala, ¿no? Recuperando un poco ahí el espacio, desde el punto de vista del urbanismo. Ciudades, ¿cómo se construyen ciudades? ¿Para quién se construyen ciudades? Creo que una de las primeras cuestiones es precisamente lo que se ha venido manejando desde hace un tiempo para acá, de que la ciudad la construyen todos, pero no todos igual, es decir, sino que hay muchas cuestiones tan atrás. Y primero, tenemos que entender que la ciudad es la sociedad, y por lo tanto, expresa lo que es la misma sociedad. La ciudad es una ciudad de una sociedad desigual, será una ciudad desigual. Eso es evidente de alguna manera. Y ahora hay una serie de ideas que lo creo que son muy importantes de entender, que vienen desde el pensamiento positivista, de la educación que hemos recibido y seguimos recibiendo, desgraciadamente, todavía en el siglo XXI, en la creencia de que los que saben son los expertos y los gobiernos. Y entonces esto está poniendo seriamente en cuestionamiento. Es decir, en los que sabemos somos todos, y la gente sabe mucho sobre la ciudad porque la vive, porque la habita. Claro. Y entonces existen ideas
primero, una idea que ya ha venido pasando por su gran fracaso, de creer que la idea se puede organizar racionalmente. Las ciudades no son racionales, las ciudades se manifiestan de muchísimas maneras, pero que las ciudades no son objeto, no son un objeto y por tanto no tienen vida propia. No es como que se crea que por hacer cosas, nosotros hacemos una plaza, la gente no va a ir. Si no hay la actividad, no se va a ir. O sea, estamos llenos en el país de plazas que no funcionan, no pasan ni las moscas. Es decir, hay una creencia errónea de parte de los arquitectos y los urbanistas y parte de la opinión pública de creer que hay que hacer cosas para que la gente se haga. No, lo que hay que hacer es que la gente haga las cosas, es decir, que se tomen decisiones, que se construyan las decisiones más colectivamente. Entonces, esto, digamos, la idea de la ciudad, no es cierto que los urbanistas o los gobiernos saben qué hacer. Saben medio qué hacer, pero cuando se impone, generalmente esto no funciona más que a medias. Es decir, funcionan las cosas cuando son construidas en procesos colectivos. Esto tiene un problema porque las fuerzas sociales que construyen la ciudad son asimétricas y por lo tanto esto hace un encuentro complicado de decisiones. Por ejemplo, lo que se decía actualmente de la fuerza inmobiliaria, que es una muy importante, no la única, pero que tiene un impacto notorio en las decisiones sobre la ciudad. Entonces, es decir, nosotros tendremos que imponer, digamos, tenemos que contraponer la fuerza de la ciudadanía para poder equilibrar de alguna manera, pero eso a los gobiernos da mucho miedo. Claro. Entonces, y de todo tino, que digan en el discurso, porque yo he tenido en la práctica cómo se echan para atrás a la hora de que tienen necesidad de realmente de apoyarse en las comunidades. En este sentido, por ejemplo, Inti, la parte de la recuperación del centro histórico, ¿cómo se ha ido dando? Platícanos un poco cómo se concibe, para quién se concibe, quiénes participan en el diseño de esa recuperación. Sí, bueno, yo antes quisiera coincidir con que en efecto la ciudad es espejo, es reflejo fiel de las distintas ideas de sociedad que han prevalecido en cada momento histórico. Y por lo tanto, ciudades como la Ciudad de México son reflejo de pues, un tipo de aspiración moderna, un tipo de idea de cómo funciona la Además sociedad. ha ido cambiando claramente por épocas. Así es, ¿no? ¿no? Tenemos Claro. la ciudad de los 50, bueno, la ciudad de los palacios, Claro. la ciudad de los 50 que nos marcó con una mala fuertemente. costumbre en la Ciudad de México, que tiene que ver con esa relativa obsesión por destruir lo anterior. Eso está enraizado en la historia de esta ciudad, es decir, la capital novohispana se construyó sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlán, la ciudad neoclásica se construyó sobre las ruinas de la ciudad barroca, la ciudad porfiriana se propuso destruir todo lo anterior, no se diga la arquitectura y la planeación urbana de la posrevolución, que si no hubiera habido algún movimiento estudiantil o académico que lo hubiera detenido, hubiera terminado con un segundo piso por encima de la catedral. Es un caso real, de hecho. Al final creo que... O sea, esto de los segundos pisos nos viene de antaño. Bueno, creo que nunca hemos dejado de pensar la ciudad y sobre todo siempre ha sido un reflejo de la relación del poder y la sociedad, entre el poder y la sociedad. Claro. Entonces, yo creo que tomando en cuenta que toda la segunda mitad del siglo XX fue el escenario de un intenso, digamos, imparable desarrollo capitalista fundado en el mercado, en la fuerza del dinero, así, desgraciadamente, y además en el marco de una sociedad injusta, dependiente, como es el caso de la sociedad mexicana, la Ciudad de México es reflejo de eso, es de una ciudad autoritaria también, y por lo tanto... Sí, bueno, los ejes viales es un claro, los ejes viales, por ejemplo. Entonces hay que tomar en cuenta que si queremos transformar la ciudad, pues entonces hay que tener claro qué tipo de sociedad queremos. Entonces, si tenemos una ciudad que en algún momento fue construida con base en lo que interesaba a las fuerzas económicas o al poder, y entonces lo que tenemos es una ciudad que perdió su espacio público, que perdió su patrimonio en muchos momentos, que se hizo para los automóviles, una ciudad vertical en su forma de ser, es decir, paternalista, autoritaria, donde la corrupción jugó un papel súper importante. Ahora la apuesta debe ser una ciudad para la gente, una ciudad democrática, una ciudad que creo que sí se puede entender como un organismo vivo, en tanto la veamos como un espacio en el cual todos tenemos una cosa que aportar, una idea que poner en la mesa e interactuar horizontalmente de manera, en todos los términos. ¿Es posible? ¿Eso ocurre? Yo creo que la Ciudad de México está viviendo un intenso proceso de transformación, con sus altibajos, con sus contradicciones, por supuesto, teniendo claro que hay muchos retos por delante. Sin embargo, creo que la Ciudad de México es cada vez más democrática, creo que sin duda es la entidad
del país y sobre todo la ciudad del país que tiene mayores espacios de democracia y participación. Por supuesto hay muchas cosas que resolver, hay muchos problemas que todavía hay que remontar, sin embargo eso se va reflejando en que creo que la Ciudad de México es una ciudad que hace conciencia de sí misma. Eso es bien importante, es decir, tenemos mil problemas. Pero no en todos los espacios, ¿no? Por ejemplo, el suelo de conservación está totalmente abandonado. Pero se discute. Se discute y es un problema que está en la mesa. Sí, es un problema que está en la mesa con altibajos, ¿no? El sexenio pasado estuvo mucho más en la mesa, este sexenio ni quien se acuerde. Estamos a punto de perder Xochimilco, estamos perdiendo territorio de recarga de los acuíferos en la zona de suelo de conservación. No hay una política clara hacia suelo de conservación en términos de espacio vital para la sobrevivencia de la ciudad. Y sí se ven acciones muy importantes y muy interesantes en la zona, por ejemplo, central de la ciudad. En la recuperación del centro histórico creo que no pasa desapercibida para nadie. Y en ese sentido, ¿cómo entran los jóvenes? Por ejemplo, el espacio del centro histórico, ¿lo viven los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes de la ciudad? Pues esa es la idea. Sí, la intención es en esta visión que comentaba Gustavo. Santín, sí, la idea de que la gente participe. Y aquí, bueno, lo que se está hablando de otro tipo de gobierno, hablando de otro tipo de actividades, porque sí, los gobiernos sí inciden en las decisiones de la ciudad. O sea, esta idea de que son ajenos, o sea, sí inciden y han hecho proyectos como esto de los ejes centrales, ¿no? Ahora, bueno, la intención está acompañada todo el proyecto que estamos haciendo de una participación, sobre todo en el caso de los jóvenes, de programas dirigidos hacia ellos, como el programa Prepa Sí, que a partir de que se les otorga una beca, realizan 2 horas de trabajo en beneficio de la comunidad, y eso hace que ellos puedan estar en el espacio público, hacer estas actividades que son para otras personas en todos los espacios, no solo en el centro de la ciudad, sino cerca de la escuela. Es una manera de utilizar el propio recurso público en beneficio de la gente. Y que los jóvenes se apropien de los espacios. Esa es la idea. Porque además a reserva de lo que ustedes puedan opinar, pero si la gente común no nos apropiamos de los espacios públicos, alguien más se apropia de ellos. Los vacíos se llenan. Los vacíos se llenan. Ahí hay una historia reciente muy importante. El gobierno del Distrito Federal, sobre todo a partir de que se elige democráticamente, empieza a recuperar mucho el sitio histórico. Se hace también en el periodo del 94 con Alejandra Moreno, cuando ella era también secretaria de Desarrollo Social, en que por primera vez hay una concepción urbana y no urbanística sobre la ciudad, porque urbanística es hacer obras, hacer obras, ¿no? Así, ya se cree que la cosa es física, y urbano es tener una visión más urbana integral. de cómo es la vida urbana y cómo trabajar en ese sentido. Entonces, se empieza a hacer, yo creo que cuando se empieza a recuperar el centro histórico, precisamente cuando los jóvenes vuelven a llegar a ella. Es decir, cuando se hacen los conciertos, cuando se hace todo tipo de cosas, y que además se retira la policía, porque el otro antes era puro problema de enfrentamiento, ¿no? Entonces, y la creencia de que los jóvenes son drogas, sexo, violencia, ese tipo de cosas, sino que es otra cuestión. Entonces ellos vuelven a revitalizar, eso tiene 15 años más o menos, que se ha estado revitalizando el centro histórico en el momento dado, y entonces recuperan estos espacios para la juventud. Y bueno, también hay otros procesos. Bueno, la Ciudad de México tiene un proceso, como tú lo dijiste, de 30 años de participación, que se ha ido luchando por la participación en los movimientos sociales urbanos, toda una serie desde el año 76 nosotros hacemos el primer plan junto con la cooperativa Guerrero, el primer plan hecho por la comunidad para hacer el desarrollo de ese tipo de cosas. Y a partir del 85 hay y el 85 se desarrolla mucho más. Ingreso de la sociedad civil. Se cambia en el 93 las leyes, con el gobierno de Cárdenas se hacen 20 y tantos programas participativos que hicimos varios, las ONGs y las universidades. Y entonces eso se empieza a hacer, se empieza a abrir completamente y es una ciudad en ese sentido única, pero el Distrito Federal. Recordemos que la área metropolitana es todo el Estado de México y no es exactamente igual en todos los municipios. Claro. Cambia en esa cuestión. Y entonces nos habla también de una ciudad de una enorme complejidad, porque ahí sí, digamos, podemos decir que por todas sus cuestiones es mucho más complicado que en otras dimensiones tratar de actuar, ¿no? Pero sí es importante porque, por ejemplo, hay algunos mitos urbanos. Por ejemplo, decir que la ciudad es una ciudad que tiene que crecer en altura, eso es una ignorancia. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México tiene una de las más altas densidades del mundo de las ciudades grandes.
Es decir, Sí, mira. por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles, que tiene la mitad de la población, tiene el doble de tamaño, por Claro, ejemplo. sí, las ciudades gringas Bueno, tienen no el solamente modelo de esas del sur, sino expansión, además ¿no? otras, o sea, también son mucho más grandes, Sí. ¿no? Si la densidad, fuera de las ciudades europeas, algunas ciudades europeas, nadie tiene más densidad que la Ciudad de México. Además, la Ciudad de México es mucho más grande. Entonces, la situación nos hace ver Pero que la Ciudad de ¿podríamos México... crecer para arriba o no podríamos crecer? Solamente en algunos sitios, pero más Sí, bien claro, tenemos hay que zonas más bien si complicadas. quisiéramos tener espacios abiertos, más bien tendríamos que crecer más, porque al contrario tenemos gran densidad de construcción. Es decir, si uno va del avión, ve uno la masa construida, es muy grande y poco espacio abierto. Entonces necesitaríamos más espacio abierto en una dimensión. Ahora, ahí entran otras cosas como la idea de agricultura urbana, ese tipo de cosas que tienen nuevas ideas de cómo, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos es la debilidad de las ciudades ante una crisis financiera mundial, porque la financiera mundial para Bueno, todo. pero ahí... Para todo y digamos, no nos van a llegar los a alimentos todo y nivel, el 80% ¿no? de los alimentos A ver, vienen de Inti, fuera. tú querías... Mira, regresando a tu primera pregunta sobre qué puede aportar el centro histórico como experiencia a la construcción de nuevas ideas para la ciudad. Yo pondré en el centro algunas cosas. Primero, para el centro histórico ha sido fundamental construir consensos. Eso implica concertar, dialogar, incluir a todos los actores, un proceso participativo y horizontal. Los actores Y, bien importante además, aprovechar el conocimiento acumulado, la experiencia, nuestra historia, la memoria inmediata y la de los siglos. ¿Qué consensos ha producido el proceso de regeneración del centro histórico? Uno, el centro histórico no debe entenderse como una ciudad museo o como un conjunto de edificios, como decíamos al principio, sino como una ciudad viva. Bien importante. Dos, la idea de patrimonio cultural, es decir, el centro histórico es la ciudad patrimonio de la humanidad más grande del continente americano y una de las más grandes del mundo, pero no se advierte o no advertimos todos los que hemos estado participando en el proceso del centro que el verla como patrimonio y en tanto verla como un tótem pétreo intocable, claro, como una zona arqueológica, puede ser una solución para absolutamente nada. Al contrario, podría ser el fracaso absoluto del centro histórico y podría abonar en su destrucción, es decir, por el abandono, porque no está la gente ahí. Que de hecho si no eso está la gente ha ahí, ido se marchita. pasando, ¿no? El centro histórico se fue... Así es, se fue. O sea, solo tenía el centro vida histórico se en despobló. el día. Se despobló. Se En llenó de 85 comercios. tenía 90,000 habitantes y en 2005 tenía 31,000 habitantes. Afortunadamente ha habido un pequeño repunte de 2005 a 2010, donde se ha recuperado un 8% de la población. Sin embargo, sigue vacío el 70% del espacio físico. Espacio físico ¿Quién que lo podría... ocupa ese espacio físico? El vacío, ¿Comercios las bodegas. Bodegas, ¿no? Así es. Está ocupado solamente el 30% del espacio físico, sobre todo para comercio, y entonces el reto es que se tiene que volver a poblar. Eso es un consenso, repoblar el centro histórico de una manera plural, incluyente, no como ocurrió en otras ciudades históricas que se recuperaron, donde hubo este fenómeno que los urbanistas llaman gentrificación, exclusión de los anteriores habitantes. Así es. Sino un proceso incluyente, plural, democrático, sobre todo porque hay espacio suficiente para todos. Es algo bien importante. Y porque quienes se quedaron a vivir en el centro histórico, que son sobre todo gente pobre, son quienes resguardan la memoria, la tradición, quienes en un ejemplo de resistencia han hecho que el centro histórico no terminara de morir como estuvo a punto de hacerlo después del terremoto del 85. Es decir, son la expresión misma de la solidaridad urbana y ciudadana. Ahora, este proceso de repoblamiento tiene que incluir entonces que el centro histórico sea habitable, que se recupere el espacio público como espacio de construcción de ciudadanía democrática. Tiene que ser un proceso participativo, si no es imposible que el proceso tenga lugar. Y al final, el patrimonio tiene que entenderse como el espacio de encuentro donde aprendemos de nuevo a entender quiénes somos. Es decir, la ciudad histórica tiene una función. Algunos expertos de la UNESCO, platicábamos con ellos el otro día, nos decían, ¿para qué sirve la ciudad histórica? ¿Para qué sirve la ciudad patrimonio? Y creo que una primera respuesta, que es de esos consensos obtenidos a través del diálogo, es que la función de la ciudad histórica es educar, ser una ciudad educadora, y en ese sentido, el centro histórico, esa vieja ciudad de 700 años de historia, que en varios momentos estuvo a punto de colapsarse, que vivió una prolongada crisis urbana y que hoy parece comenzar a regenerarse, debe imaginarse como la ciudad del futuro, es decir, la ciudad a la que aspiramos. Y hecha además en una estructura urbana que no estaba pensada para los autos.
Y si hay una disputa en la ciudad, o sea, aquí lo que estamos platicando es de ideas, Claro. pero de verdad hay visiones distintas de la En ciudad. el territorio se ven esas visiones. Y que estas, a la hora de las grandes decisiones, sí tiene que ver la política, sí tienen que ver los gobiernos, pero evidentemente esta tiene que hacerse con la gente. Entonces, lo que está sucediendo en el centro histórico es hablar de una ciudad en una escala de la persona. Lo que tendríamos que pensar en esta disputa es recuperar esta ciudad, pero estamos hablando de la gran ciudad, con todos los espacios, desde Ecatepec, que vive una situación desolada, realmente sin vegetaciones, o aquí en Santa Úrsula, donde sigue dominando el auto, ¿verdad? Sobre las personas son realmente las banquetas muy angostas, ¿verdad? O sea, alguien decía que la ciudad se mide por el ancho de sus banquetas, ¿verdad? De cómo la gente puede disfrutarla de la misma. Claro que, como dice Gustavo, no por hacer banquetas anchas quiere decir que la gente va a caminar por ahí. Tiene que ser un concepto general, amplio, donde va incluido el equilibrio de los usos, de las funciones, de la perspectiva de la ciudad. Hay diferentes conceptos de ciudades, como esta de Los Ángeles, donde, bueno, los freeways y las grandes llegadas del auto, como el rey de la propia ciudad, o las europeas, en donde uno ve Ámsterdam y estas ciudades donde el ser humano cuenta. Bueno, ese es algo que podemos ambicionar. Hoy, por ejemplo, la bicicleta, aunque pareciera algo banal, puede jugar un papel muy importante en el equilibrio de esta perspectiva, ¿verdad? Pero por ejemplo, ahora que tomas el tema de la bicicleta, me parece muy importante. Hay un programa del gobierno de la ciudad, ¿no? El de las bicicletas. Sí, el Ecobici es una parte de todo un programa donde buscaríamos que la ciudad encuentre esta escala, porque no podemos recorrer la ciudad caminando, ¿verdad? Que pueda ayudar al transporte público y al transporte privado, pero eso podemos decir es una parte. Lo más importante es el de poder descubrir la ciudad a otra escala, que la gente puede decir, esto del centro histórico yo no lo había valorado, ¿verdad? Cuando camina por él, cuando camina por Reforma. Por Madero, bueno, eso hay que trasladarlo a Pantitlán, hay que trasladarlo a Iztapalapa, hay que trasladarlo a la ciudad, decir, otra ciudad es posible si nosotros la podemos diseñar en esta perspectiva. Y eso sí es una disputa por la perspectiva de ciudad, y sí es una disputa que se hace en la política y que se hace a partir de los propios proyectos que los gobiernos, que al final son quien decide lo lleva adelante lo que la gente desea, ¿verdad? Y a veces los gobiernos ni siquiera son los que están ordenando el crecimiento de las ciudades. Y eso lo estamos viendo, ¿no? Con estos desarrollos inmobiliarios brutales. En esa disputa es donde está una posición que comparto con Gustavo, que tienes que hacer con la gente. Por ejemplo, el proyecto de mejoramiento barrial es increíble, que Gustavo aquí es parte de ese mismo, o sea, lo que desarrolla la gente, lo que logra a partir de su perspectiva de vivir el espacio, de soñar el espacio público que cotidianamente vive, y con pocos recursos que se les entrega, ha sido fantástico. Entonces, esa perspectiva es la que tendríamos que aprender y poder trasladar lo que se hace en el centro histórico, la parte con tomar en cuenta la participación de la gente, los jóvenes que están involucrados en ir modificando esta ciudad, y si es posible, lo que hemos hecho en el centro histórico, ahora hagámoslo en toda la ciudad. Claro, esos son ejemplos que se pueden retomar para ir articulando en otros espacios de la ciudad donde ciertamente no hay actualmente intervención ni orden, y de hecho está creciendo la ciudad en las zonas de suelo de conservación, en otras zonas está redensificándose. Mucho menos que antes, es decir, también no está tan la presión claro, demográfica ha ido disminuyendo. Evidentemente hay un problema que resolver. Sin embargo, donde la ciudad se desborda, pues es hacia el Estado de México. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos. Venimos con usted, no se nos vaya.
le agradecemos muchísimo que siga aquí con nosotros, que continúe viendo este programa, Ciudades para quién. Le recordamos nuestros teléfonos para sus sugerencias, para sus comentarios, para que esté en contacto con nosotros. 5622-8728, 5622-8720 y 5622-8718. También nos puede mandar correos a infopuma@sid.unam.mx o bien tuiteenos, estamos aquí en @pumaambiente. Y bueno, regresamos con nuestros invitados, estábamos aquí en la pausa en una gran charla, y yo les quiero preguntar a ellos qué elementos, recogiendo lo que estábamos discutiendo, pero orientando un poquito hacia qué elementos nos permiten construir una ciudad incluyente. Bueno, ¿Cuáles serían los elementos articuladores de una propuesta de ciudad incluyente? Evidentemente que la participación y sobre los intereses de la propia población. Un interés que es básico y que va a ser fundamental en el desarrollo de la ciudad es la perspectiva sobre el medio ambiente, sobre el entorno ecológico. Esta ciudad en sí mismo pues está ya afectando un entorno desde su nacimiento, ¿verdad? Vamos a la historia del lago, de cómo ha ido creciendo y no hay no hemos logrado tener una perspectiva en el entendido que la ciudad que se ha hecho en los últimos 100 años, que abarca ya una cantidad de población impensable, cuál va a ser su perspectiva, ¿verdad? Hacia dónde va a crecer. Estamos hablando, por ejemplo, cuando uno sale hacia Pachuca o hacia Puebla. No, es impresionante cómo ha crecido la ciudad. Y en un entorno totalmente desbordado. Y hacia Cuernavaca, la parte de Cuernavaca, la parte de Chalco, la parte que también, que es una zona que debe ser de protección, porque es una zona arbolada, que no hay una perspectiva de estas ciudades y de muchas, que pueda visualizar hacia dónde debe de ir en 20, 30, 40 años. Y el entorno de desarrollo ambiental debe ser algo que es de estar en la mesa. Y sobre todo lo digo ahora que me toca estar en contacto con los jóvenes, de qué es lo que les vamos a dejar, ¿verdad? En términos ¿Les preocupa a los jóvenes? Eso es lo que más les preocupa. ¿Qué dicen los jóvenes de su ciudad? Lo que más les preocupa a los jóvenes es el entorno de su medio ambiente. Es la cuestión sobre la sobrevivencia del propio planeta y la inacción que hacemos para preservarlo. Y en la construcción de la ciudad hay una gran responsabilidad. Evidentemente, pues tiene que ver con el consumo, con la quema de energéticos, con muchas otras cosas, pero hacer un espacio de ciudad habitable, armónico y además que pueda vivir, que pueda sobrevivir, porque también esto, claro, digo, lo que está pasando en los lugares, las catástrofes que vemos de Japón, de Haití, pues, es realmente cómo se mueve nuestro planeta, que es un ser vivo, ¿no? ¿Verdad? Y que pareciera que lo menospreciamos al construir estos grandes espacios urbanos, al no considerar pues que hay que la naturaleza pues tiene diferentes formas pues de manifestarse. Ya vimos ahora lo que pasó en España, ¿no? Un sismo apenas, de 5, sí. Un sismo que para nosotros ni es sismo. Generó terror. Gerardo, perdón, Gustavo. Mira, yo creo que la primera cuestión fundamental tiene que ver con el hecho de que se pueda hacer un diagnóstico colectivo y participativo de todos los actores. El participativo no quiere decir que sean solamente los habitantes, sino todos los actores que tienen que ver con la construcción de la ciudad. Tiene que ser un diagnóstico participativo que nos haga reflexionar sobre qué es la ciudad, cómo entender la ciudad, cómo entender sobre todo estas dimensiones, en sus diferentes situaciones, ¿y porque hemos concentrado mucho en el Distrito Federal, que es por mucho mejor que el resto de toda esta situación. Ya lo decías tú, en el sentido qué pasa con las otras regiones de la periferia de México, ¿no? Entonces yo creo que eso primero es una primera parte que puede hacer que sea, mayor conciencia de cómo podemos actuar cada uno de los actores con las mismas responsabilidades, la que tiene el gobierno, la que tienen los ciudadanos, la que tienen las fuerzas también en ese sentido, y eso tiene que ser, vuelvo a repetir, un diagnóstico, digamos, que se pueda construir.
La otra cuestión es que vienen a ser las ideas que puede haber sobre la ciudad, que hemos dicho muchas veces. Hay muchas ideas de ciudad. Por ejemplo, la discusión sobre transporte colectivo, transporte individual, en qué dimensiones, con qué cosas, con qué situaciones, que hay discusiones como hay momentos muy importantes, como una ciudad sin autos, que dirigen varias gentes, muy interesantes, con mucho. Dice, bueno, paremos a los coches, estorbémoslos por todos lados, quitémoslos de las vías rápidas, metamos transporte público en las vías rápidas, se va a hacer un poquito de eso, y entonces pongámosles el costo a los autos, está como en pasando Londres. en algún lugar, En Londres, por ahí. ejemplo, les cobran 6 Sí, libras claro. esterlinas cada vez que entran al centro o a los centros. Bueno, esas son las cuestiones. La otra es la discusión Y hay muchos sobre la centros a los cuales importancia ya no se puede del entrar. espacio público que ya está haciendo aquí, pero no, ya se empieza a hacer a partir de la experiencia del Distrito Federal, en donde es muy importante que la gente es la que, en el programa del Distrito Federal, tiene que haber primero organización social. Si no hay organización social, no hay dinero. Entonces es muy importante. Estamos variando el hecho porque el eje es la participación social, no lo técnico, no lo otra cosa, sino eso es lo fundamental. Entonces, ya se está dando a otros lados. Yo la semana próxima participo en una discusión del sistema nacional para el espacio público, ese tipo de cosas. En este momento participando también en Infonavit, que se han 31 trabajos en los conjuntos habitacionales con participación de la ciudadanía. Entonces, ahí hay un cambio poco a poco en ese sentido. Bueno, ya era hora de que Bueno. nos diéramos cuenta de que la ciudad la habita la gente. Entonces, Y la gente estas tiene ideas, lo de la algo que agricultura opinar. urbana, que lo menos eficiente son las azoteas verdes, eso es lo menos eficiente, eso no es tan bueno. No, sino, es un problema de estrategia, es un problema de estrategia. ¿Cómo podemos hacer que la ciudad pueda tener 50-60% de sus alimentos en una interland, más o menos, para que no nos moramos de hambre en una crisis financiera, en otro problema de ese tipo? Porque recibimos el 90% de los alimentos de fuera. Entonces, necesitamos tener una estrategia de... Entonces, Bueno, pero eso eran las ciudades. Entonces, eso tiene que ser modificar las ciudades, porque no es tan fácil. A los costos de ciudad, a los costos del terreno en la ciudad, tiene que modificarse ciertas cosas, tiene que ser discusiones. Claro, pero eso es casi construyendo repensar la discusiones, idea vamos de a ir ciudad. entrando, porque no hay soluciones absolutas. Todo el mundo tiene, yo les puedo anunciar y vamos a hacer 150 soluciones, todas son muy interesantes y buenas. El problema es, como dice, el cómo construimos los consensos. Yo creo que en el mismo sentido de lo que dicen Javier y Gustavo, hay que profundizar en el reconocimiento y la conciencia del otro. Es algo fundamental. Es decir, que apostemos por una ciudad solidaria, que apostemos por una ciudad... ¿Qué quiere decir una ciudad solidaria? Una ciudad, yo la imagino como una ciudad, regresando al término, como se concibió en la Ilustración y en los mejores momentos de la apuesta moderna para cambiar el mundo, como una ciudad en la que nos veamos como iguales y colaboremos entre todos para construir una sociedad mejor, una sociedad menos desigual. Yo creo que hay que apostar porque la ciudad tenga los menores niveles posibles de desigualdad cada día. Es decir, si no apostamos por una ciudad justa, una ciudad equitativa, no va a haber participación ¿Y social. cómo haces No eso, va a por haber- ejemplo, si tú tienes el Pedregal, Santa Fe, Bueno, Iztapalapa? evidentemente no se soluciona de un día para otro, no hay una varita mágica ni una fórmula secreta. Creo que debe ser un trabajo colectivo del gobierno y la sociedad, un trabajo que implica tesón, implica, por supuesto, inteligencia, diálogo otra vez, diagnósticos, utilizar las nuevas tecnologías, aprovechar el hecho de que en esta ciudad estén las principales universidades de América Latina, grandes universidades públicas como la UNAM, y en ese sentido, entonces, entender que solo así, una ciudad solidaria, más justa, donde nos reconozcamos los unos a los otros, podremos ir dando pasos. Es decir, ¿qué valor tiene Prepa Sí? O sea, el hecho de que la ciudad se haga cargo de asegurar que permanezcan en el bachillerato prácticamente el 96% de los estudiantes de bachillerato público, tiene unas implicaciones sociales, ciudadanas, democráticas fundamentales. Es decir, estamos apostando por una sociedad mejor, más justa, más incluyente, más democrática. Que hagamos cosas como, obviamente, la pensión universal para los ancianos, todo lo que tenga que ver con medidas que contengan la pobreza, porque este mundo, desgraciadamente, cada vez se vuelve más injusto, más inhumano, porque es un mundo que sigue funcionando al servicio de los dueños del dinero, pues como se escribió en el prólogo de una crítica a la economía política escrita por un viejo escritor denostado, pues, es decir, la búsqueda de la tasa de ganancia como eje de funcionamiento del mundo sigue ahí. Eso ha determinado la forma en que esta ciudad es justa, es injusta, cómo se ha creado, cómo se ha diseñado. Entonces, dar pasos como Ecobici, como hacer madero peatonal, significa... Pero Ecobici no busca igualdad. Yo creo que Ecobici ha significado si no tienes dar una un paso. tarjeta de crédito y no No, vives o o te teléfono, una línea de transportas en teléfono. Polanco, Usar no. bicicleta ya te da igualdad. Claro que sí. Tan solo usar la bicicleta ya es
Ya no te... Sí, pero unos cierran poquitos tienen acceso a ese programa. En una cabina, porque no es solamente... La parte importante, lo que comenta Inti, es el papel que tiene el mercado, que tiene su papel, que debemos estimular su crecimiento, que crezca, que pueda desarrollarse, y el papel que debe contar el Estado, que aquí sería el Estado de la ciudad, buscando condiciones de equidad y de igualdad, que esta desigualdad que genera el mercado, el Estado la pueda... Estamos absolutamente y la verdad de acuerdo. es algo que nos podemos sentir ahora, es algo que se tiene que valorar también en las políticas de las ciudades. El asunto de cómo vive el ser humano, cómo vive la población, cómo se siente seguro, tiene mucho que ver con esto. No, yo estoy de acuerdísimo, pero entonces pero es que es una parte, es que no solamente la parte de la infraestructura, por supuesto, no solamente la parte de la planeación, sino es la intervención de la ciudad, porque es con recursos de la ciudad en beneficio de la propia gente. Entonces eso es recuperar el papel de lo público y demostrar que se pueden hacer cosas, llevar a cabo acciones, programas, políticas públicas que pueden transformar la realidad desde la intervención democrática de la sociedad y el gobierno. Creo que ese es el valor de hacer cosas como Ecobici. Por ejemplo, hay mucha gente que funciona la bicicleta popular. Hay miles de ciclistas populares que hay que ir empezando a vincular. Porque ellos sí lo usan como medio de vida, transporte, ¿no? Ese tipo de cosas. Y es su transporte. Y es su transporte. Hay otras ciudades que es mucho más importante, como León, por ejemplo, que era una ciudad bicicletera, dicha en el buen sentido del término. Pueblo bicicletero. Que eso era peyorativo, ¿no? Entonces, empecémoslo a recuperar como un... Pues exacto. se puede volver un símbolo la bicicleta, así como en algún momento fue, no sé, la hoz y el martillo. Aquí la bicicleta se puede convertir en un símbolo, en un ícono de cuestiones de igualdad, de equidad, de otra perspectiva de cómo vivir la ciudad. Pero también importa mucho, ¿no?, en qué perspectiva y cómo incorporas esos proyectos y cómo la ciudadanía se los puede apropiar o no. Claro, o sea, debe haber una visión de cobertura universal de todas esas acciones públicas. Evidentemente, o sea, Ecobici tendrá todo el valor que puede tener cuando llegue a todos los lugares que pueda llegar, pero obviamente había que empezar en algún punto. Pero no eso, es la concepción del proyecto mismo. O sea, cuando tú haces un proyecto como Ecobici, que lo implantas en Polanco, el mensaje es muy claro. Y en la Roma y en el centro histórico, y va creciendo. Que tú requieres una tarjeta de crédito para ya no es solamente acceder a la tarjeta de crédito, se requiere el recibo de teléfono y poco a poco se va avanzando en mecanismos para que cuesta 300 pesos al año. Sí, pero es como implantas el proyecto. Desde ahí tienes que mandar un mensaje de equidad, de igualdad. El proyecto no es... Hay que aceptar las desigualdades y irlas quitando poco a poco. Eso tampoco, porque uno de los grandes problemas ha sido esa cuestión. Por ejemplo, el transporte público. Hace años se dijo, hagamos transporte público diferenciado. No, todo el mundo se desgarró las vestiduras. Pero si lo hubo. Lo hubo. Cuando existían los delfines y solo se podía, costaban más, no se podía ir parado. Pero Ecobici debe ser una partecita de lo que se debe hacer en torno a la bicicleta. No, yo estoy de acuerdo. Y algo más importante que Ecobici es la ciclovía sobre Reforma. Claro, la ciclovía. En la principal avenida que tiene 20, ¿cuántos carriles? 16 carriles para autos. En la más de mayor plusvalía se coloca una ciclovía y hace que el ciclista pase de invisible a ser importante. Entonces ahí está en gran parte la importancia de esto. Yo les voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar, pero realmente Reforma es una ciudad maravillosa. Llega uno ahí y se siente en otra ciudad. Mundo, sí. El centro histórico empieza a pasar por lo mismo. Te sales de ahí y te regresas a la cruda realidad. Ese es el reto. Pero además, espérate, porque hay un consenso en mucha gente. La ciudad está empezando a desgastarse. Está llena de baches, está llena de rupturas, hay problemas de organización por todos lados. O sea, hay zonas de la ciudad en las que se ha invertido enorme cantidad de recursos y está muy bien. Pero el resto de la ciudad es que ni siquiera se le da un mantenimiento más elemental de ciudad. Entonces, la pregunta de ciudad, ¿para quién? Es muy importante. Ese es el siguiente paso. Dos cosas, Reforma y el centro histórico son el espacio público de todos. Es decir, el haber hecho ahí obras de recuperación del espacio público. Es el espacio claro, público bueno, es decir, por Reforma cada vez pasa más gente y a Reforma va cada vez más gente a caminar, a disfrutar de los parques. Afortunadamente, hemos comenzado a dejar de concebir. Felipe Leal. Haber puesto ese tipo de cosas así que le pusieron, que cerraron, que la gente no se pueda sentar. Eso está lleno de bancas. Absoluto.
No, es cierto. Se puedo presentar fotos. Yo viví a media cuadra de Reforma y todo mundo, los 16 de septiembre, los domingos era aquello una cosa impresionante en todos los pastos. Pero vienen los arquitectos, se imponen unas ideas que a nadie le preguntaron, como los picos espantosos que pusieron ahí. Entonces, ahí es muy discutible. Los camellones, pues. Sí. Pero a ver, el tema es, finalmente se integra en Reforma el Monumento a la Revolución, el corredor que viene por Juárez, la Alameda, el Centro Histórico, y se va extendiendo una zona integrada de calidad de espacio público, de encuentro igualitario, democrático, incluyente de la gente. Una cosa sobre Covici, a ver, 300 pesos al año implica que es más barato que el pecero y que el metro. Y si empezó en la Condesa, en la Roma, en el Centro Histórico ya está, en Reforma, en todas esas zonas es porque evidentemente son las zonas que tienen la mejor infraestructura urbana y que permiten dar un primer paso. Hay que ampliar Ecobici hasta donde se pueda, hasta llegar a Iztapalapa. Creo que ese es el reto. Ojalá sea. ¿Y quién usa Ecobici? Mira, yo uso Ecobici y veo quién usa Ecobici. Ecobici lo usa la gente que se baja del pecero después de que hizo 2 horas hasta ese punto desde Chimalhuacán. Y en ese momento se ahorró ya 2 peceros más para llegar en 10 minutos a su trabajo andando en bici. Ojalá, es decir, es bastante democrático. Ojalá sea cierto. Yo tengo una impresión muy distinta, pero vamos a ir ahora a una cápsula, un sondeo que preparamos desde el Festival Nacional del Conocimiento Tu Biodiversidad para compartir con ustedes. Las exposiciones, ¿cómo las han dado? Te explican muy bien. Bonitos, hechos por reciclados. Está súper padre todos los mensajes que trae, está súper bien que hagamos conciencia de todos los que estamos afectando al medio ambiente. Las maquetas de las prepas son bastante interesantes, pues son chicos de bachillerato que pues, se esfuerzan bastante en tomar conciencia con todas las personas. Está de lujo. Por ejemplo, yo reciclando nos dan unos tipos garbiches que los puedes canjear por varias cosas, espiar de un arbolito, o por ejemplo este yo me lo llevé por 10 garbiches. Está muy bueno. Y pues a mí la banda hippie sí le da algún toque especial. A mí me gustó la zona que está allá las zonas mexicanas, del café, el maíz, cómo están ellos tratando de salvar su zona donde siembran. Las exposiciones y más la de los arrecifes y los corales. Mira, me gusta todo porque con ideas muy creativas hacen reciclado de basura y nos muestran sketch o cuadros pues para mostrar los diversos hábitats y cómo se está destruyendo el planeta. Todo el evento, todo está genial. No tengo específicamente un lugar donde, o sea, todo me encantó. La organización están todos en su lugar y los visitantes están encontrando respuestas a sus preguntas. Creo que el layout, o sea, la distribución de los espacios está excelente, no hay congestionamientos, está la zona de las organizaciones rurales, están los ecosistemas, están los ejemplos hacia dónde nos estamos dirigiendo, está la parte festival, está la parte científica, la parte tecnológica, está excelente. Tortuga que hicieron con puras botellas desechables, está muy padre esa técnica. Y la de allá, la de donde está el oxígeno que sale de un cedro, también está muy padre. Una banda de rock, cómo podían hacer sus cosas con basura y todo eso, o sea, como que son nuevas ideas, ¿no? Sí, por supuesto, porque eso haría que más personas fuéramos más conscientes sobre la ecología. Son perfectos para poder dar más información a las personas, porque muchos ignoramos lo que está pasando, entonces pues bueno, así que nos den algo a la vista, pues está bien. La imaginación de todos para hacernos redactar sobre lo de el mundo, lo que está pasando y lo que puede pasar si no lo cuidamos. Lo que se debe invertir y hacer que la concientización vaya hacia la ciencia y la tecnología, porque si la ciencia y la tecnología y la extracción de recursos es la que nos está haciendo que nos contaminemos y que el planeta se sobrecaliente, solo desde la ciencia y la tecnología se va a poder arreglar. Los cuadros están muy ingeniosos. Sí, también
Bueno, los programas, por ejemplo el del agua que patenta la UNAM, me parece interesante y bueno, es como la información que necesitan algunos jóvenes para poder conservar más la biodiversidad. Yo creo que ahorita es un gran inicio, pero de antemano está el Estado de México, que este es el más acabado, yo creo que de toda la República. Lo de los pigmentos, de los mayas, cómo se puede ocupar los colores en diversas cosas y cómo han durado a través de los años. Es importante que las personas conozcan los procesos, la parte científica, ¿no? De la parte de cómo podemos ayudar o contribuir pues, a mejorar el medio ambiente y nuestra calidad de vida. Bueno, pues ahí tiene usted lo que pensó la gente durante este Festival Nacional del Conocimiento que se desarrolló en la Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución, con el trabajo de nuestra Casa de Estudios, de la UNAM, y el apoyo y el trabajo del Gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a cerrar este programa, vamos a cerrar esta serie, y le voy a pedir a mis invitados una breve recapitulación, un breve cierre de cada uno de ellos para despedirnos de usted el día de hoy. Inti. Bueno, creo que así como la idea de ciudad moderna que se procesó de manera vertical, autoritaria, paternalista, nos llevó a tener una ciudad para los coches, una ciudad injusta, una ciudad caótica, una ciudad contaminada donde destruimos el medio ambiente e incluso la memoria histórica. También una nueva idea de ciudad moderna, una idea renovada de ciudad moderna, es posible. Y esa idea de ciudad es una donde se amplíen los derechos, haya participación para todas las soluciones, se apueste por soluciones creativas, por construcción de alternativas, ante pues, la impronta permanente, el enorme peso del pensamiento único, de las fórmulas mágicas, de una sola idea de pensar. Es decir, y las fuerzas del mercado, ¿no? Y las fuerzas del mercado, así es. Entonces, creo que esa otra idea de modernidad es una buena apuesta para construir una ciudad mejor, es apostar por construir una sociedad mejor. Muy bien, Gustavo. Pues básicamente primero, y como se había dicho, hay que luchar contra la desigualdad en la sociedad. Es decir, eliminar la desigualdad evidentemente nos va dando mejores bases para poder construir otro tipo de ciudad. Con toda esta discusión que tiene que haber sobre las posibilidades de cómo podemos tratar de organizar las ciudades, no planificarlas, organizar las ciudades en función de las diferentes fuerzas, de las diferentes situaciones existentes. Entre ellas, entonces, tendría que irse discutiendo las diferentes ideas sobre la ciudad. Una de ellas muy importante, lo vemos del espacio público, las centralidades. Por ejemplo, hay muchas zonas de la Ciudad de México, de la gran área metropolitana, que carecen propias centralidades tipo Coyoacán, tipo San Ángel, tipo... O sea, sus centros. Centros propios, las centralidades propias que hagan vida barrial, a darle mayor fuerza. Pero son discusiones, porque no son ideas que se pueden hacer meramente, sino que como la idea de una agricultura urbana más genérica, con diferentes dimensiones, la discusión de transporte público, transporte social, que tienen que ser discutidas socialmente, y ir trabajando en implementaciones, como se decía, bueno, lo de la bici tendrá que ir poco a poco, y ir juntando con los sectores populares, y ver sus dimensiones, y establecer su estrategia. Una estrategia es muchas veces actuar con los grupos que lo van a hacer exitoso para que sea un modelo después de copiarse. El otro problema, gran problema de la vivienda popular. La vivienda popular se tiene una enorme ignorancia. La mayor parte de ellas son grandes barrios, son mucho mejores que los conjuntos habitacionales. No, Después de 10, 20 años han demostrado la mayor parte de ellos. Un poco se suscitan en lugares muy conflictivos, pero han sido una mejor solución. Muchas gracias, Gustavo. Javier. Bueno, esta idea pues ya están plasmados diferentes proyectos hoy en la ciudad, el proyecto social, que es muy importante considerar, el rescate del espacio público, de los lugares que se ha logrado rescatar, el de lograr una ciudad a escala humana. Eso hay que contraponerlo como venía la tendencia de la ciudad y tratar de discutirlo en esta idea que dice Gustavo, hablar de la gran ciudad también, ¿verdad? Estos proyectos que hay sobre el lago de Texcoco, hacia dónde restringir y hacia dónde conducir el crecimiento de la ciudad, y entonces sí empezar a proyectar ya la ciudad, esta gran ciudad, en la misma calidad que vemos en algunos sitios, en toda la ciudad. Ese es el reto, es llegar a que toda la ciudad viva en mismas condiciones
de confort y de desarrollo humano. Muy bien, muchas gracias. Pues agradezco mucho a Inti, Gustavo, Javier su presencia el día de hoy. Despedimos nuestra serie Ciudades y Desarrollo Sustentable. El Programa Universitario de Medio Ambiente quiere hacerle a usted un reconocimiento especial por haber estado con nosotros y quiere hacer un reconocimiento especial también al Departamento de Televisión Educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, al jefe del departamento, a Julio César Pérez, a la realizadora de la serie, Nancy Audelo y Mariana Cornejo, postproducción, Valeria Cruz, apoyo a la producción, Miriam Gallegos, José Ramón San Pablo y Juan Rodríguez, operación de audio, René Vega, camarógrafos, Daniel Villarreal, Arturo Díaz, Magdiel Sánchez, al floor manager que nos mantiene en orden el programa y nos va avisando cuándo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer, Guillermo Farías, muchísimas gracias. Y a usted, le repito, usted que nos siguió en su casa durante toda esta serie, esperamos verlo pronto en una nueva serie. Muchísimas gracias, hasta la próxima.